Todos sabemos que el miedo a lo desconocido es natural en la vida. Esto se debe a que nuestra mente empieza a imaginar cosas irreales que nos hacen sentir inseguros, y esas sensaciones se ponen alerta al transitar por lugares desafortunados como el Callejón del Muerto. Esto debido a que allí se asegura que un ser del más allá anda penando desde tiempos muy antiguos. Como sucede en las antiguas leyendas, la historia del Callejón del Muerto tiene una gran variedad de variantes, gracias a que la gente y el tiempo han contribuido para que esto pase, pues son narraciones o relatos distintos que se originaron en lugares diferentes, de los cuales mucha gente afirma que los hechos fueron reales, pero otros sostienen que nada es verdadero. Sabemos que las tradiciones son así y la leyenda del Callejón del Muerto no podría ser la excepción. Esta historia colonial ofrece varias versiones, como ya lo mencioné, y podría decir que las más populares han tenido acontecimiento en la capital de México, Oaxaca y Puebla. En estas ciudades se puede escuchar por las calles relatos aterradores sobre un lugar tenebroso, donde hay presencia del más allá, conocido como el Callejón del Muerto. En varios rincones del mundo hay lugares misteriosos de los que se cuentan asombrosas historias. Casi siempre son parajes siniestros que en tiempos pasados fueron testigos de hechos espeluznantes. Y uno de ellos es el Callejón del Muerto, un sitio tenebroso en donde supuestamente pasó un caso que aterrorizó a muchos. En diversas partes de la República Mexicana existen pasajes conocidos con ese nombre. Sin embargo, hay lugares de los que la gente habla más. Quizás sea por las aterradoras historias que sucedieron allí, mismas que parecen inimaginables. Y una de las más famosas aconteció en la Ciudad de México, relato que enseguida les contaré. Eran tiempos novohispanos cuando sucedió esta historia, hechos que originarían después la leyenda del Callejón del Muerto. En aquella época se cuenta que vivía don Tristán Alzures, un mercader que llegó de Filipinas. Ese personaje había arribado a tierras mexicanas con la ilusión de progresar y darle sustento a su familia. Para ello, abrió una tienda de telas en algún barrio céntrico de la antigua Ciudad de México. Era alguien apreciado porque acostumbraba ayudar a los demás. Todo iba bien, hasta que su hijo Tristán viajó a la Villa Rica de Veracruz con la idea de expandir el negocio familiar. Se cuenta que transcurría el siglo XVII cuando su primogénito emprendió la aventura hacia esa tierra prometedora de riquezas. Pero el hijo del comerciante enfermó de gravedad y su padre cayó en estado de tristeza. El pensar que podría perder a su hijo lo llenaba de angustia. Entonces, ya desesperado, tomó una decisión. Le prometió a la Virgen de Guadalupe que si curaba a su muchacho iría a visitarla al cerro del Tepeyac. Y el milagro sucedió, pues un día apareció su hijo sano y salvo. El afligido padre lloró de felicidad y nunca acudió a cumplir la manda. Eso a diario lo martirizaba. Don Tristán Lope de Alzures vivía atormentado con el remordimiento de fallarle a la Virgen Morena. Sabía que estaba en pecado y para confesarlo, acudió a visitar a un amigo que era arzobispo. Le dijo que abogaría por él ante la Virgen del Tepeyac. Así, esa culpa quedaría liberada. Días después, ese arzobispo volvía de visitar a la Virgen de Guadalupe. De pronto, alguien inesperado apareció en el camino. Era el viejo comerciante que lucía muy pálido y desmejorado. El hombre le mencionó que iba a cumplir su promesa porque quería estar en paz. Aquello dejó muy intranquilo al arzobispo. Al llegar a su casa recibió la noticia de una desgracia. Los vecinos le informaron que en su ausencia don Tristán había abandonado este mundo. No podía creerlo y fue a visitarlo para cerciorarse. La escena que encontró lo dejó pasmado. Ante 4 cirios velaban el cuerpo de su amigo. Desde aquel día, al lugar empezó a decírsele el Callejón de Alzures. Era en honor del mercader. Sin embargo, aseguraban que por ahí deambulaba el espíritu de don Tristán. Cuentan
que traía el mismo sudario con el que fue sepultado. Una historia escalofriante que llegó a oídos de su familia. Una noche, su hijo acudió a ese lúgubre lugar para averiguar tales habladurías. De pronto, los perros aullaron al notar cierta presencia macabra. El hombre, todavía perplejo, preguntó si pertenecía a este mundo. El ente confirmó que era su padre. Luego, le entregó algo que solo podría descubrir un religioso. El arzobispo descubrió que, en el pasado, don Tristán había acabado con la vida de un viejo amigo. Se le indicaba dónde estaba el cuerpo para que recibiera cristiana sepultura. El clérigo cumplió tal encomienda y nunca más volvió a manifestarse aquel espectro, ese que después originaría la famosa leyenda del Callejón del Muerto. Otra leyenda que se ha dado sobre el Callejón del Muerto se suscita en el estado de Oaxaca, donde la historia del Callejón del Muerto en Oaxaca sucedió en tiempos antiguos, cuando no existía electricidad. En aquel entonces, la ciudad era alumbrada con faroles de aceite que encendían los serenos. Esos personajes servían de porteros y vigilantes nocturnos en los barrios. Uno de ellos dio origen a este relato. Esto pasó en la vieja Oaxaca colonial, muy cerca del centro, en donde ahora se encuentra la calle 2 de Abril. Esos hechos tan macabros que ahí ocurrieron desencadenarían con el tiempo esta famosa leyenda mexicana. Habla de un crimen misterioso, una aterradora historia que a continuación les voy a narrar. Se cuenta que era ya medianoche, cuando de entre la oscuridad brotó un alarido desgarrador. Luego se dibujó en las sombras una silueta que llevaba un farol en sus manos. Parecía la figura de alguien que caminaba nerviosamente. Quizá la de algún sereno que iba en busca de ayuda, porque había descubierto algo horrendo. Aunque sus pasos eran torpes, pronto llegó hasta la iglesia. En ese tiempo, le informó al religioso que un moribundo necesitaba con urgencia la absolución sacramental. El párroco decidió acompañar al extraño visitante, quien lo guió hasta donde estaba el malherido. Al verlo, supo que la muerte andaba rondando. El cura pidió al misterioso personaje que se alejara para empezar la confesión. Con tristeza, vio que al pobre desconocido iba escapándosele la vida. Cuando aquel hombre expiró, el sacerdote buscó al extraño acompañante, pero solo encontró su farol. Entonces, alumbró el rostro del difunto y se llevó una macabra sorpresa. El párroco, horrorizado, descubrió que el sereno y el moribundo hombre que había confesado momentos antes era la misma persona. Después de eso, cayó enfermo durante varios días, pero sobrevivió. Aseguran que quedó sordo. Quizás solo escuchaba voces de ultratumba confesando sus pecados. Desde esa vez, a ese lugar fantasmal se le llamó el Callejón del Muerto. Otro de los estados que también cuenta con su leyenda del Callejón del Muerto es Puebla. Aquí, la leyenda cuenta que transcurría el año de 1875, cuando don Anastasio Priego salió en la madrugada de su casa. Esa noche llovía a cántaros, pero debía ir por doña Simonita, pues su esposa estaba a punto de alumbrar. Muy decidido, caminó en la oscuridad con rumbo al barrio de Analco, donde vivía la famosa partera. Cuando llegó al callejón de Yescas, vio que un bulto extraño salía de las sombras. Pronto advirtió que era un malviviente que quería asaltarlo y estaba dispuesto a matarle. El vagabundo lamentaría su osadía al sentir que le traspasaban el cuerpo. Momentos después, descubriría que había enfrentado a un hábil espadachín. Enseguida, el dueño del mesón Priego se perdió entre las penumbras. Atrás quedó el desdichado malviviente que agonizaba en un charco de sangre. Minutos después, dos siluetas cruzaban por el puente de Óbando, con dirección a la casa de don Anastasio. Debían darse prisa, porque unos gemelos iban a nacer. Después de dar a luz su mujer,
quiso corresponder a las atenciones de Simonita y la acompañó hasta su casa. De regreso, aprovecharía para averiguar cuál había sido el destino del malhechor. Pronto descubriría que en el lugar de la pelea estaban algunos curiosos mirando un cuerpo que yacía inerte. Así nació esta leyenda en Puebla, conocida como el Callejón del Muerto. Desde ese día, empezó a decirse que allí se aparecía el fantasma del ladrón. Entonces, la gente colocó una cruz blanca para que descansara aquella alma. Incluso, don Marcelino Yesca mandó a hacer misas, pero el espectro siguió manifestándose. Cierto día, llegó un desconocido al templo de Analco. Quería que el padre Panchito lo confesara. Después de eso, el sacerdote cayó enfermo y murió. Antes de partir, contó que alguien misterioso le pidió su absolución para descansar en paz. Desde aquella vez, el espíritu del Callejón del Muerto desapareció.